primer invitado es el abogado Carlos Carrillo Gomila. Como siempre, Carlos, bienvenido a Next Noticias. Un placer tenerte aquí esta mañana. Gracias a ti, mis saludos para el ingeniero Blandón. Siempre complacido con tus invitaciones. Bueno, el tema, obviamente, es esta decisión pues, de estos 15 diputados de apelar lo que está ocurriendo dentro del Cambio Democrático, de pedir su expulsión. Lo que no está claro es que está pidiendo la expulsión y la revocatoria de mandato de los 15 y pues tú has dicho que hay conflicto de intereses entre las personas que son juez y parte. Bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Correcto. Quiero que al momento no nos han notificado absolutamente nada de ninguna resolución y solamente se ha conocido por un medio de comunicación social de que se ha admitido una solicitud del fiscal para iniciar un trámite en el sentido de expulsar y revocar el mandato a 15 diputados. Y entendemos que es por la votación que se dio el 1 de julio y no tenemos mayores consideraciones. Aquí hay que hacer un alto. Se trata de una cantidad múltiple de diputados en ejercicio de sus funciones como diputados. Aquí se va a volver a discutir lo que históricamente se ha discutido en las revocatorias de mandato, si las opiniones y las decisiones de los diputados son libres como establece el artículo 154 de la Constitución Nacional, o por el contrario, el hecho de que la curul sea adjudicada, o por decir un término impropio, de propiedad del partido, eso indica que el funcionario no ejerce sus funciones, sino es el poder real del partido, lo que parece una contradicción. Ese debate se va a dar agravado por la cantidad mayoritaria, casi unánime, de los miembros de una bancada del Partido Cambio Democrático. Por otro lado, parece irracional de que a estas alturas se esté hablando de una revocatoria de mandato cuando todas las organizaciones electorales deben ir a fin de respetar la voluntad popular. Y finalmente es la temporalidad, algo que sucedió supuestamente el 1 de julio del año presente, es después de 5 meses que entonces ahora, frente a denuncias cruzadas, es que se está utilizando la justicia electoral para efectos de dirimir el poder real, que al final el poder lo tiene que determinar es la voluntad de la mayoría de los miembros. Entonces, ahí entra este proceso electoral y nosotros como abogados de los intereses de los diputados estamos viendo pues estas falencias y pues nuestra posición jurídica es que comencemos con el pie derecho, pero si algunos miembros del Tribunal de Honor y Disciplina son personas que cobran en la planilla de la actual directiva. Si algún miembro del Tribunal de Honor y Disciplina fue parte de las personas denunciadas por los diputados que ahora se les ha aperturado este proceso, pues ya vienen los cuestionamientos y los traspiés de tratar de utilizar el poder en un procedimiento de expulsión o de revocatoria, lo que decida el Tribunal de Honor iniciar, pues, y nosotros en el momento en que se notifique a los diputados, interpondremos todos los recursos y exigiremos el respeto al debido proceso que ya ha iniciado. Primero, ya se presentó una advertencia de inconstitucionalidad porque no puede hacerse ver que porque lo que un medio de comunicación diga, yo como diputado tengo que estar pendiente y hacerlo como creíble y obedecer lo que diga un medio de comunicación sobre pretexto que fuera una supuesta línea del partido, y nosotros hemos advertido la inconstitucionalidad de esa previsión estatutaria. Segundo, se han presentado formalmente por 2 de los diputados 5 recusaciones que fueron presentadas, y desconocemos en qué momento el Tribunal de Honor y Disciplina ha podido resolver algo sin resolver primero en la Junta Directiva las recusaciones que se le presentaron. Es decir, vuelvo y te repito, Fernando, esto es algo inverosímil, jurídicamente va a ser imposible
que expulsen a los diputados, que revoquen su mandato, y este es un pleito que se va a tener que dirimir en las instancias electorales. Esperemos que los dignatarios del partido sean sesudos y que respeten el procedimiento y la ley electoral. José. Buenos días, licenciado Carrillo. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Quisiera, primero, permítame una pequeña introducción para tratar de entender un poco más esto. A mí, en mi experiencia, me ha tocado estar frente al Tribunal Electoral discutiendo reformas electorales. Y por eso tengo un conocimiento de cómo funciona el Tribunal Electoral. Y una de sus principales funciones ella es la autoridad máxima en materia electoral y política del país, porque sus decisiones están enmarcadas en la política regida por la ley. Esa es la primera cosa que me llama la atención. Uno, ¿cómo es posible que se está hablando de revocatoria de 15 diputados de un acto que ocurrió hace varios meses? Y que además de eso, diputados de Cambio Democrático han presentado recusaciones contra quienes supuestamente habrían hecho esto, porque no existe ningún documento que nos diga a nosotros, como medio, de que se ha producido una investigación real o que las recusaciones que se han planteado han sido resueltas, porque no se puede resolver un planteamiento si no se resuelve primero lo básico, las recusaciones. Si yo digo que usted no, si es fiscal usted y yo lo recuso a usted, usted no puede actuar hasta que se resuelva la recusación que yo he puesto contra usted. ¿No le parece esto una violación al proceso, si es que eso ha sido así? Abiertamente, más aún porque no existe un documento publicado en el boletín electoral que diga quién es el presidente y quiénes son los dignatarios de ese tribunal. Es decir, nosotros entendemos que existe un presidente y un secretario del tribunal, pero no existe registro de esa elección, ni siquiera en el Tribunal Electoral 1 o 2, siquiera publicado en el boletín electoral. Entonces yo tengo derecho a un tribunal previamente constituido, pero que no me digan ahora, no, por lo que pasa que tenemos un presidente y un secretario que fueron electos, pero nunca se publicó ni se registró esa supuesta elección. Entonces ya entramos en un debate que indican un prejuicio contra 15 diputados. Es decir, si el partido sigue adelante, el Tribunal Electoral va a tener que dirimir. El problema está que existe la percepción por una decisión anterior en cuanto a la Convención Nacional de que el tribunal ya no está jugando un papel de juez, sino está trascendiendo a ser parte. O sea, uno no puede entrar como tribunal a coartar o no la voluntad de la mayoría de los convencionales sobre pretexto de tener la autoridad. El tribunal lo que tenía que garantizar era que los convencionales pudieran expresar su voluntad, pero no coartarla y decir, no vamos a una convención nacional porque yo considero que falta un requisito o lo que fuera. Pero después de 3 meses de esa decisión, entonces se abre un proceso con el Tribunal de Honor y Disciplina por una causa anterior, cuando lo que se debatían eran elementos muy delicados que ya rozan con los fundamentos. Por ejemplo, el Tribunal Electoral, legal y constitucionalmente, tiene una autonomía, pero una autonomía que se le restringió para garantizar los elementos electorales. Por otro lado, tiene garantías de administración porque la Constitución en su reforma estableció la administración de su patrimonio propio, pero sin embargo no se ha dirimido si la Contraloría General de la República es la fiscalizadora. Entonces, ¿cómo el tribunal va a emitir una auditoría sobre su propio manejo en el departamento de fiscalización del propio departamento que donde se estaban cuestionando la denuncia? Disculpe que mezcle los temas porque van hilvanados. Pertinente, entonces, totalmente. Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto era el propio tribunal o es la Contraloría que, advertida por el tribunal, tendría que entrar a ejecutar la fiscalización? Porque la fiscalización de la Contraloría no es delegable y el patrimonio de los subsidios electorales son fondos públicos. Entonces, aquí estamos debatiendo 3 cosas. 1,
la independencia de los diputados y sus funciones. Si un funcionario electo ejerce él y él es responsable de sus votos o es un tercero que es el partido. Eso parece una incongruencia. Segundo, si el Tribunal Electoral es el dirimente o es parte del control del ejercicio de la voluntad popular interna. Para nuestro juicio, el tribunal debe ser muy conservador y ser el dirimente, pero permitir que haya una expresión de la voluntad interna o popular en el sistema electoral. Y tercero, si el Contralor General de la República o la Contraloría ejerce sus funciones sobre el manejo de los fondos públicos posterior a su utilización, o si no tienen esa facultad de fiscalización por una interpretación muy sui generis. A nosotros nos parece que es responsable que el tribunal, antes de tapar o evitar esta discusión, abra debate en medio de un cuestionamiento constitucional a las reformas electorales. Para nuestro juicio, el artículo 99 del Código Electoral no permite que el Tribunal Electoral evite o paralice una convocatoria a una convención nacional. Sin embargo, el tribunal considera que sí. Y lo único que tiene que hacer es contar y saber y abrir un proceso de elección. ¿Sí? Licencia, permítame expresarle una preocupación para hacerle un par de preguntas. A mí me preocupa mucho, y le está hablando a alguien que tengo una confianza bastante grande en el Tribunal Electoral a lo largo de todos los procesos que hemos vivido en este país. O sea, yo tengo un respeto por el Tribunal Electoral. Pero en este momento, y en este caso en particular, la ciudadanía debe saber que en todos los partidos políticos, en todos, siempre hay disputas por la dirección del partido. Eso es lo normal. Claro. Eso no tiene nada de ilegal, eso es un hecho político que lo vemos a diario. Pero en este caso en particular de Cambio Democrático, es la primera vez que veo que alguien se le ocurre que puede darle una revocación a 15 diputados. En la historia nacional solo recuerdo una sola revocatoria de mandato que se le dio al diputado Miller de Boca del Toro. Porque, como dice usted, debe estar con prudencia. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? Y esta es mi preocupación. Ahora viene mi pregunta. Me llama la atención que la votación a la presidencia ocurrió en julio de este año. Después de varios meses, un grupo de diputados presentó una serie de denuncias contra la dirección actual de Rómulo Rux con respecto al uso del subsidio electoral. En ese medio, funcionarios del Tribunal Electoral renuncian y no sabemos qué pasó. Y nosotros pedimos, entonces el tribunal hizo una explicación de que los partidos políticos, nosotros dijimos, no, ¿cuál partido político está usando mal los fondos? Porque para nosotros la auditoría de los fondos públicos es una función de la Contraloría General de la Nación. Exacto. De todos los fondos, así está establecido en la Constitución, es una responsabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿el Tribunal Electoral ha tomado ya partido con respecto a una de las fracciones en discusión? Porque no hay la menor duda que la dirección política de Cambio Democrático se tiene que legitimizar. No. ¿Cuándo va a ser? Bueno, cuando se dé el proceso, pero aquí va a haber elecciones para legitimizar esa dirección. Pero ahora se está actuando con medidas judiciales como si el tribunal ya hubiera tomado una posición con respecto a algo sin haber hecho las investigaciones correspondientes y ni darnos las explicaciones por qué funcionarios administrativos han renunciado. Y nosotros hemos pedido públicamente la explicación de qué fue lo que pasó con el uso de los fondos públicos del subsidio electoral. Y lo que dijeron fue que los partidos, no, pero hay un solo partido que está denunciado. No todos son todos los partidos. No todos los partidos. Claro. ¿Qué le parece esto? Bueno, sí tengo que recordar que históricamente ha habido otros intentos de revocar mandatos de diferentes partidos. Se han dado procesos. Incluso existen precedentes en el Tribunal Electoral sobre la no viabilidad de la revocatoria de mandato antes de la reforma constitucional, cuando el partido, entiendo, hasta donde recuerdo, el Partido Liberal llevó al exdiputado Alba y el tribunal se pronunció en ese sentido. O sea, que quizás esta no es la primera vez que se discute el respeto a la integridad de una línea política. Sin embargo, hay límites. Claro. Vuelvo y repito, yo respeto, y yo he dicho públicamente, yo soy un
convencido del requerimiento de un antejuicio Sí. en la Asamblea y que las cosas se ventilen en los tribunales y ante las instancias de investigación correspondientes y no que fuera la Corte Suprema. Y en ese sentido, igualmente la autonomía del ejercicio de una función pública para que fui electo no puede ser sometido a un tercero que ni siquiera fue electo, por pretexto que la curul es de propiedad de un partido. Ese concepto de propiedad o de usufructo de la curul nos parece impropio, desproporcionado y fuera de contexto, por una parte. Y por otra parte, hacerlo múltiple contra 15 diputados, que es la casi totalidad de los 18 diputados de ese partido, es mucho más grave. Y si eso lo sumas a que fue no consecuencia de actuaciones políticas, sino de actos administrativos que te exigían la transparencia y la confirmación de la legitimidad popular. Es decir, no, es que el código dice que los dignatarios son electos por 3 años y no se puede antes de 3 años verificar la voluntad mayoritaria. Esa falta de oxigenación lo que va a conllevar una crisis a corto y mediano plazo. La fortaleza del Tribunal Electoral, que yo comparto su opinión, ingeniero Blandón, queda en cuestionamiento, vuelvo y repito, el hecho de que un tribunal diga no se haga una convención nacional, lejos de proteger la seguridad jurídica, lo que se está percibiendo es que se está impidiendo el libre escrutinio por los miembros, que son la autoridad máxima, miembros de la Convención Nacional de un partido político. Entonces, esas decisiones en este momento, frente al cuestionamiento por primera vez en muchos años, que el propio Tribunal Electoral llevara las reformas electorales a la Corte a dirimir la constitucionalidad de una reforma y trastocando las previsiones, ya son elementos que claro, pienso yo que jurídicamente el tribunal tiene que sobreponerse. ¿Por qué? Porque al no funcionar el Consejo Nacional de Reformas Electorales, el no funcionar a nivel institucional el consenso entre órganos del Estado, como el órgano legislativo y el Tribunal Electoral, están fisurando la seguridad jurídica del sistema. Y lo que no puede el Tribunal Electoral es, sobre pretexto de evitar el ejercicio electoral, disponer autoritariamente disposiciones que prohíban, porque es como tapar una olla de presión que va a explotar y mejor que explote antes de que comience el proceso electoral. Así es. Aprovechándote, Carlos, porque mucho se está hablando de esta ley de extinción de dominio, una especie de gran espada de Damocles sobre la cabeza de todos los panameños y que, como está redactada, pues tiene muchas amenazas a derechos que creemos o que consideramos hasta ahora básicos. ¿Tu opinión sobre ella? Primero que todo, nuestra Constitución dispone que en Panamá no hay confiscación de bienes. Por tanto, jurídicamente la vía correspondiente es el comiso y eso está dispuesto en la ley. Eso sí está permitido constitucionalmente. Abrir a debate la ley de extinción primero es limitarla a que no puede ser confiscación de bienes en términos generales. ¿Tú te imaginas que ahora por orden social, orden público, interés social, comencemos a decir que podemos investigar todos los bienes y sus orígenes cuando veamos las adjudicaciones del Banco de Fomento Hipotecario del año 50 sobre las tierras de Punta Paitilla, o veamos las adjudicaciones de las concesiones en Colón en la época del ferrocarril? ¿Tú te imaginas el resquebrajamiento que se puede dar? Eso es una exageración que yo hago, pero es para llamar la atención a que la ley, en la forma en que está dispuesta, lo que te obliga es a probar la legitimidad de su origen. Claro. Que comencemos a ver y se interpreten que las concesiones son bienes patrimoniales y que me tengas que justificar las concesiones y su justificación o su proporcionalidad. Que me comiences a escudriñar
ok, yo tengo 2 generaciones de que heredé esta propiedad o la heredo. No, tienes que probarme el origen de tu abuelo que te dio esta propiedad y está bien, tú tienes un título heredero, pero ¿cómo lo adquirió tu abuelo que fue acusado de X o Y cosa en el gobierno de Remón? Entonces, son cosas que yo exagero, pero Claro. que la Constitución tiene un límite sabio por parte de la confiscación de bienes. El segundo elemento es institucional. Lamentablemente, la percepción del Ministerio Público en los últimos años, independiente que con recientes actuaciones administrativas pareciera que se pueden comenzar a caminar en vías de arreglar entuertos y fortalecer el sistema. El Ministerio Público está muy cuestionado. Más aún, a mí me sorprendió que un propio abogado querellante de Ricardo Martinelli en el caso de Pinchazo hablara de manipulación por parte del Ministerio Público en sus investigaciones, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Entonces, el segundo punto es la institucionalidad, que los órganos ejecutores, llámese Ministerio Público en primera instancia y órgano judicial en segunda instancia, ahora meten otro elemento, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y juzgados administrativos, que en un momento determinado los estás constituyendo ahora para ver situaciones previas. Eso es una situación un poquito pues, que hay que debatir porque para mi juicio hay un principio de que es el órgano judicial el único que puede impartir justicia en este tipo de situaciones. El tercer punto, evidentemente, es la proporcionalidad, es decir, debe haber una relación no tan solo proporcional, sino de causalidad. Tú no me puedes venir a investigar bienes que no estén relacionados directa o indirectamente con un ilícito o con una actividad ilegal, pero con garantías. Y vuelvo y te repito, nuestra Constitución tiene esas limitaciones. Y por último, que esto es como muchas leyes, una traspolación de influencias extranjeras, pueden ser positivas, no vamos a entrar en ese sentido. Puede haber, ok, perfecto, el interés de que estas instituciones sean traspoladas a nuestra realidad nacional, pero tenemos que incorporarlas con ciertas garantías. Vuelvo y repito, en países anglosajones, el manejo de una extinción de dominio tiene otras garantías, pero en Latinoamérica este principio, que el mayor situación está en Colombia, tenemos que debatirla. Créanme que posiblemente sea necesario, sí, pero que tengamos que tener un debate y no copiarnos sobre situaciones extranjeras, porque nuestra Constitución tiene garantías muy reservadas y muy conservadoras que vienen de hace muchas décadas, a diferencia de otros países. Bueno, yo creo que temas para tocar en cuenta y no hacer pues el copy-paste y pasar esa ley como está, porque eso es, yo creo que no aguanta una prueba de constitucionalidad apenas pues se sancione. Así que yo creo que está abajo de que primero que están buscando con esto y segundo, pues cuáles son los límites de una ley que está demasiado amplia, que es lo que estamos discutiendo aquí, Carlos. Así es y que debemos girar el sistema judicial hacia una seguridad jurídica. Si hay el interés de investigaciones o una realidad sobre bienes, discutámosla. Te pongo un ejemplo. Vamos a pedir una ley de extinción de dominio cuando en las redes, un caso que no tengo nada que ver y varios cuestionamientos se están dando sobre el manejo de bienes aprendidos por parte de funcionarios públicos. Sí. Yo no puedo creer que el Ministerio Público acepte que digan que un carro cautelado tiene multas de estacionamiento o peaje de miles de dólares a cargo del propietario cuando se está utilizando por un funcionario público con una placa distinta. No quiero, pongo ese ejemplo porque desde hace muchísimos años eso sucede y sucede principalmente con vehículos y ahora con algunas fincas que están dadas en utilización, ya no tan solo a instituciones públicas o a fundaciones, sino a funcionarios en particular. Entonces, cuando tú tienes un país
que se está cuestionando el uso de bienes públicos, porque por lo menos quizás nosotros tenemos el concepto atávico de que yo no uso lo que no es mío. Claro. Pero al romperse eso, sobre pretexto de ejercer un cargo, yo recuerdo un director de la policía que una persona le reclamó por estar usando su Mercedes-Benz en un restaurante y se dio un incidente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En vez de corregir errores, estamos diciendo, no, ya no lo voy a usar, ahora lo voy a extinguir. Y mientras que extingo el dominio y adjudico, ya no tienes tú una titularidad. Es muy delicado porque lamentablemente no se ha ganado la percepción de respeto a la propiedad o a la integridad de las personas. Yo tuve un caso que me devolvieron 2 vehículos hace muchos años y que la funcionaria lo que hizo fue tirarme las llaves porque ni siquiera batería tenía. Entonces, son elementos de que, porque, ok, me acusaste de algo muy grave, pero eso te garantiza a ti que puedes pasar por encima de la ley. Hombre, claro. Le agradezco la oportunidad a ustedes y esto sí, comparto tu opinión, que es un tema que abre un debate. Así es. Carlos Carrillo, como siempre, un placer tenerte. Feliz fin de semana a ti. José. Igual a ustedes. Gracias.